Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Yo soy Pavel Luna y me encuentro en la conducción. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. Ella es periodista, es historiadora, es divulgadora del pasado. Me es grato dirigirme a ustedes para hablar del tema Martín Luis Guzmán, del silbido de las balas al llamado de los libros de texto. Querida Berta, muy buen día, ¿cómo estás? Pavel, muy buenos días y muy buenos días a todos los amigos de Radio INA. Berta, tanto que se puede decir de don Martín Luis Guzmán, un personaje tan interesante y tanto que falta además por decir, por contar de este hombre que fue ante todo pues un hombre de acción. Bien es sabido que pues don Martín es uno de los grandes personajes de las letras mexicanas y que sin embargo no solo se queda allí, ¿no? En ese sentido, pues es un poco como don José Vasconcelos, ¿no? Miembro de esta generación del Ateneo, un intelectual claramente, pero que no solo se queda ahí, ¿no? Es un hombre de acción, es un hombre que, como él mismo decía, yo no me hice en los libros, yo me hice en la vida. Y entonces, bueno, pues uno ve que don Martín, pese a que es uno de los hombres más importantes, uno de los escritores más importantes en la literatura del siglo XX, pues fue un hombre que también participa activamente en la vida nacional. En uno de estos primeros momentos, pues en la Revolución Mexicana. Querida Berta, yo quiero que empecemos esta charla platicando un poco cómo es ese don Martín Luis Guzmán relativamente joven que está participando en el proceso revolucionario. Bueno, es que es muy interesante esa parte de su vida, porque se cuenta poco. Generalmente lo que decimos es que hay dos intelectuales de la generación del Ateneo que, así entrecomillados, se van a la revolución, que son Vasconcelos y Guzmán. Pero hay que ver de dónde vienen, porque hay un par de puntos en común en las existencias de estos dos hombres que vale la pena verlo. Tienes mucha razón, Pavel, y hay que regresarnos un poquito, porque aquí hay algo que a mí me parece que tienen en común Martín Luis Guzmán y José Vasconcelos, que es el de dónde vienen. Es decir, los dos están formados, ahora sí que en el mundo de todos los días, en el México real. Y eso es un poco lo que los mueve a involucrarse con los movimientos revolucionarios. Vasconcelos, por un lado, bueno, es abogado, tiene despacho de abogado, y algunas cosas de las que ya hemos platicado acerca de él muestran ese talante pragmático, esa manera de ver las cosas que lo hace ser como a veces como muy contundente en esto, cuánto me cuesta, esto cómo es o esto cómo se hace. Hay que acordarse, por ejemplo, que en el prólogo que él hace para las lecturas clásicas para niños, él dice, estábamos pensando hacer un Quijote, pero ya encontramos a alguien que nos consigue 50,000 ejemplares del Quijote a muy buen precio. Bueno, eso no tiene nada que ver con el propósito del libro, pero sí te habla de la manera en que conceptualizan las cosas. Y en ese sentido, Martín Luis Guzmán, pues también es un hombre con los pies muy bien plantados en la tierra, preparatoriano como los de toda su generación, de esa pequeña élite que nace a fines del porfiriato y de la crisis del sistema. Guzmán hace sus primeras armas en lo que va a ser su profesión de toda la vida, que es el periodismo. Fue reportero en el Imparcial, en el viejo Imparcial, en los años en que se libra esta tensión
del movimiento antirreeleccionista y el surgimiento del reyismo. No podemos saber qué escribía más que por lo que él cuenta. ¿Por qué? Porque en esa época no se estilaba que los reporteros firmaban lo que escribieran. Como hoy abrimos cualquier periódico y vemos cualquier nota firmada por alguien. En aquella época eso no pasaba. Nos enteramos de ciertas cosas por la correspondencia que sostenía con un gran amigo suyo, con el que tuvo una relación buena en general, a veces tensa, que se llamaba nada menos que Alfonso Ruiz. Y por eso sabemos que en alguna época le tocó cubrir algunos asuntos de la emergencia del antirreeleccionismo, y por eso sabemos que él trabajaba en el impasse. Se casa muy joven y está obligado a trabajar para mantener a la nueva familia que va a fundar. Es un hombre que en su juventud siempre carga con muchas obligaciones, y eso lo obliga a intentar buscar siempre un equilibrio entre lo que él quiere hacer y lo que él puede hacer y lo que él necesita hacer. Y esto es una cosa que de algún modo va a empezar a forjar esa mirada del mundo tan pragmática, tan práctica, que a la larga lo va a ir metiendo en una serie de proyectos vitales muy, muy interesantes, de los que, es cierto, poco se habla. ¿Qué quiero decir con esto? Guzmán tiene una vida peculiar en el sentido de que es hijo de un militar yucateco al que mueven por diferentes puntos del país, y pues toca que don Martín nazca en Chihuahua. Las historias de su vida de periodista, donde era un muy cuidadoso editor, sus publicaciones eran de lo más cuidadas, de lo mejor escritas que había. Siempre decía cosas como, recordando su origen y tratando de echar por delante la corrección de la escritura, le decía a sus reporteros: chihuahuense yo, chihuahueño mi perro. Que era una manera un poco como de estarse acordando de lo que era él. Y el otro dato importante es que su padre es una de las primeras víctimas de la Revolución Maderista. El coronel Martín Guzmán muere en una acción militar ya contra revolucionarios, es el primer muerto. Eso es algo que a él le impacta profundamente, y se queda toda la vida con esta sensación de que quizá el mérito del padre no ha sido de todo reconocido. ¿Y esto qué implica, o por qué lo traigo a cuento? Porque a partir de ese momento, Martín Guzmán es el responsable de la manutención de su madre, que es viuda, y también de la manutención de su hermana, también viuda, con sobrinitos, más la propia familia que él va a formar. De tal manera que sí hay muchas ambiciones literarias, hay muchas inquietudes políticas, pero todos estos años de la primera juventud de Guzmán son esa búsqueda del equilibrio. Para que él pueda escribir lo que quiera, para que él pueda hacer lo que quiera, necesita tener esta tranquilidad y esta solidez de cuidar a los suyos. Y eso va a ser parte de su vida cotidiana, por lo menos hasta 1925. Es constante leer en sus memorias, leer en su correspondencia, un poco esta preocupación de qué vive su familia, cómo vive su familia, y esto también lo va encaminando a tener ocupaciones, por un lado, que corresponden a su inquietud política, pero por otro lado, también ocupaciones que permitan darle o tener cierta tranquilidad material. No es un equilibrio fácil. Es uno de los problemas que hay en los actuales acercamientos a la vida de Guzmán, es que a veces dicen, pues sí, pero hay interpretaciones según las cuales
Pues entonces resulta que Guzmán pues era una persona más materialista de lo que nos gusta admitir, y yo me preguntaría si en esas circunstancias no todos lo seríamos o no todos tendríamos las mismas preocupaciones. Hay algún momento en uno de varios destierros que va a sufrir donde está escribiéndose con Alfonso Reyes y le dice, las letras, to hell with them, al infierno con ellas. Las recuperaré cuando tenga con qué mantenerlas. Ahora, lo que es cierto es que si bien hay esta búsqueda de solidez, de seguridad, también es cierto que no pone una tienda de abarrotes, sino que asume tareas que tienen que ver con sus inclinaciones. Y su gran inclinación, su gran pasión es el periodismo. Y por eso, en esos primeros años del siglo XX, lo vemos convertido en periodista, en reportero, en editor y en director de medios en distintas partes. Aquí en México le toca hacer una hoja volante, y eso lo sabemos por alguien que fue su jefe inmediato, don Alberto J. Pani, que se llamó El Honor Nacional, que el lugar común y mucha gente que no se ha metido a buscarlo, piensa que es un periódico de veras. Y no, El Honor Nacional era casi una hoja volante que se empieza a editar en la Decena Trágica pensando en que debe circular entre las tropas para que no se les vaya a ocurrir desertar o pasarse del lado de los golpistas. De hecho, el último número del Honor Nacional que se imprimía en la Secretaría de Comunicaciones, donde hoy es el MUNAL, se queda sin distribuir. Se queda sin distribuir porque iba a salir el mismo día que apresan al presidente Madero, y entonces, bueno, cae el gobierno, Pani y por tanto Guzmán tienen que salir huyendo, y ahí empieza la serie de peripecias que luego vamos a ver. Él dice que no, pero hay mucho de autobiográfico en El Águila y la Serpiente. Y ahí empieza una vida llena de sobresaltos, llena de azares, y bueno, ahí lo vemos ir y venir, lo vemos sufrir momentos de exilio muy duros, lo vemos sufrir momentos donde dice, a ver, ahorita no voy a ser escritor, me tengo que concentrar en hacer mi periódico o en dirigir este periódico, y luego el periódico se cae porque el inversionista se echa para atrás. Me pasan muchas de esas cosas que a quien de los amigos que acuden a estas charlas de Radio INA se dedica al periodismo, pues va a entender perfecto porque las cosas no han cambiado desde entonces, ¿no? Si alcanza el dinero para el periódico, además es una época de medios impresos esencialmente, ¿no? Y Guzmán siempre va a estar muy atento a cómo va evolucionando esto. Él asume que el periodismo es su forma de vida, pero también es como la gran plataforma política para. ¿Va a tener ocupaciones como funcionario público? Sí, pero una y otra vez vuelve el periodismo o tiene al periodismo como su base de operaciones, y a partir de ahí hace muchas cosas. Eso es lo que ocurre con Guzmán en estos primeros años. Ahora, hay que decir que esa inquietud, esa pasión periodística lo va a llevar a caminos bien interesantes. Esto casi nadie lo sabe, pero por ejemplo, Martín Luis Guzmán es uno de los pioneros de la radio en México. Apenas 2 años después de que la radio llegue a México, que llegue en 1921, estamos celebrando el centenario de la radio en México, él va a tener una pequeña estación de radio con un periódico que tiene él en ese momento, que se llama El Mundo, que es una gran historia del mundo, pero él decide que el futuro está en la radio. Y entonces ve la manera de montar esta estructura y le compite a estaciones que son poderosas o que tienen mucho dinero detrás. El Mundo no va a sobrevivir, las otras sí.
Por ejemplo, su gran rival era la estación de radio que montó la cigarrera del Buen Tono, que hoy todavía existe y es la XEB del Instituto Mexicano de la Radio. Bueno, Martín Luis Guzmán con su periodiquito y su estacioncita de radio le competían. Eso nos debe dar una idea de que es un hombre con la mirada muy hacia lo que viene, con la idea de estar en posición aventajada, como él decía, y además era innovador. Porque esto de andar haciendo radio es una cosa muy insólita para la época, porque además, bueno, si el hombre ya tenía un periódico, ¿qué tiene que andar buscando radio? No, la idea es crecer, la idea es expandir, la idea es siempre avanzar. Y eso es una constante en toda la biografía de Guzmán. Es un personaje bien interesante. Hay quien ha querido reducir este asunto de la radio a que estaba empeñadísimo, y sí lo está, en que Álvaro Obregón le inaugurara su estación, y por muchas razones, no, eso no pasó, pero eso no quiere decir que la estación no funcionara. Además, es un mercado en expansión en ese momento. Entonces, la gente, quienes operaban estas primeras estaciones, pues inventaban 8 kilos de cosas para que la gente se habituara al nuevo medio. El Buen Tono metía en sus cajas de cigarros un sellito y tenías que ir pagando, juntando tus sellitos en una planilla, y cuando la llenabas, ibas y lo cambiabas por un aparato de radio. Bueno, Guzmán no hacía cigarros. Lo que hacía era insertaba en su periódico un cuponcito, y también también te podías llevar, si juntabas un aparato de radio, o si te suscribías y pagabas por adelantado, te llevabas tu aparato de radio para que pudieras escuchar la estación de El Mundo. Y estas cosas nunca las decimos de don Martín. Y eso nos tiene que llamar la atención. A lo largo de su vida, la radio le va a interesar, el cine le va a interesar, la televisión le va a interesar. Finalmente ya estaba muy grande y tenía, como dicen los norteños, muchos fierros en la lumbre, pero si hubiera tenido un poquito más de margen, seguramente lo hubiéramos visto teniendo parte en algunos asuntos televisivos, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Tú nos acabas de decir, Berta, que don Martín era un hombre con la suficiente visión de ver lo que venía, ¿no? Pero a la vez, yo no sé cómo lo veas tú, es un personaje que funciona como bisagra. Una bisagra que conecta el México del siglo XIX con el México del siglo XX, porque don Martín se asume, ante todo, como un personaje liberal. Y uno dice, bueno, liberal, ¿cómo, no? Bueno, liberal a la usanza de los hombres decimonónicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es un poquito este liberalismo de don Martín, Berta? ¿Y cómo lo va llevando esto, pues, en su pensamiento político, en su actuar de vida? Pues mira, Pavel, es un tema interesante porque tiene que ver con un afán de la biografía de Guzmán. Siempre lo vamos a ver intentando fijar su biografía, intentando decirle a quienes lo ven desde fuera y a las generaciones futuras quién es él y qué es lo que lo mueve. Ese es escribió mucho, pero muy poco de manera autobiográfica. Sin embargo, lo que escribe con ese sentido pretende dejar claro quién es, qué lo mueve, qué lo inspira y cuál es su lectura de la vida. En el caso del liberalismo, sus primeras décadas de vida no lo vimos. Lo empezamos a ver hasta 1936-37, cuando regresa a México después de un exilio importante. Y ahí es cuando empezamos a oír y leer cosas de él, donde claramente está este propósito de ver dónde está su raíz liberal. Porque además, efectivamente, como tú bien dices, es un liberalismo del siglo XIX,
que tiene que ver con la generación de la Reforma. Y ahí él rescata una historia de su niñez que a él le parece muy importante, porque la verdad, y eso hay que decirlo, al único liberal que él conoció de veras, pues era un viejito que ya estaba muy cerca de morirse, que se llamaba Guillermo Prieto. En algún movimiento de la vida familiar, le toca vivir un rato en Tacubaya y resulta que acaba siendo vecino de la casita en la calle del Nopal, donde Guillermo Prieto vive sus últimos años. Y así lo cuenta Guzmán en algún momento, que él es un niñito y ve pasar en el jardín a una ancianita y dice, ¿y ese viejito quién es? Y dice que el papá le cuenta, otra vez, ojo, porque es Guzmán el que está creando esta historia y finalmente es escritor, es una historia muy bonita como él nos lo deja. Dice que su padre se le acerca y le dice, es un gran hombre que fue ministro de Estado, que conoció a Juárez, es un hombre brillante, que ha dado mucho por su patria y es un liberal. Se llama Guillermo Prieto. Y él, como la gente de su generación, tiene un ideario como el norte, como la brújula que te dice para dónde está el norte. Así es esta idea liberal lo que los guía. Y tú cuando crezcas, también buscarás tu norte. Es muy bonito como lo cuenta Guzmán muchos años después, pero ojo, nos está construyendo su infancia, nos está construyendo lo que quiere que sepamos de él para explicar quién es él en su presente. Y decía yo, realmente lo vemos empezar a actuar como liberal, defendiendo este liberalismo decimonónico en los años 30, cuando regresa a México después de un exilio muy accidentado, donde hizo un montón de cosas, todas siempre en torno al periodismo. Llega a México, digamos que ahora sí que con el palomeo, con la anuencia de Lázaro Cárdenas, porque se le ha pasado proscrito una buena cantidad de años, se va en 23, regresa hasta 36, y le dicen que el poder político, los grandes hombres del poder, empezando por el general Cárdenas, no tienen inconveniente en que regresen. Y regresa. Muy bien, querida Berta. Pues, a ver, tenemos un personaje como Martín Luis Guzmán, que como decía yo al inicio de este programa, es ante todo, es un gran escritor, pero es ante todo un hombre de acción. Y es aquí donde tenemos que empezar a cruzar un poco la obra literaria, que hay que decirlo, ahora ya se lee poco, pese a que es casi mítico este personaje, y ya no se le lee tanto. Pero hay que empezar a cruzar. Tenemos a un personaje que nos lo vamos a encontrar en las filas del antirreeleccionismo, no los vamos a encontrar después en el villismo, nos lo vamos a encontrar ya empezando la post-revolución en la comisión organizadora de las fiestas del centenario de la consumación, y después nos lo vamos a ir encontrando cada vez más metido en la vida pública, muy cercano al poder. Y sin embargo, uno lee su obra literaria, uno lee por ejemplo, La sombra del caudillo, y la idea de Martín Luis Guzmán de la revolución no es esta idea precisamente romántica, idealizada de la lucha armada, ¿no? Uno ve allí las intrigas, las luchas del poder, y esta pregunta yo ya te la había dicho, alguna vez en privado, Berta. ¿Cómo es que un personaje con esta idea de la revolución puede terminar metido en la construcción de pues todo este país por revolucionario en el siglo XX? ¿Qué es lo que lo empuja en ese sentido? Bueno, yo creo que no solamente a Guzmán, sino a mucha gente de sus contemporáneos. Me refiero a Vasconcelos, desde luego, me refiero a Torres Bodet, me refiero a otro tipo de personajes, si quieres, más orientados o más concentrados con exclusividad en la vida intelectual o literaria o artística, que es gente que atestigua la crisis de un régimen y el surgimiento de algo. El surgimiento de algo que es totalmente diferente, pero que además hay un espíritu que los
que los empapa a todos. La idea, la certeza de que están construyendo algo más. Eso es lo que tiene de entrada en común, aunque no se lleven del todo bien, por ejemplo, con Vasconcelos. Eso es lo que tiene en común con Jaime Torres Bodet, que se conocen siendo bastante jóvenes los dos, y hay ahí ese clic. Hay otro tipo de personajes, más escritores, exclusivamente escritores que Guzmán. Estoy pensando, no sé, como en Celestino Gorostiza, o estoy pensando también en artistas como Roberto Montenegro, o escritores, periodistas menos políticos que Guzmán, como Salvador Novo. O sea, toda esta gente forma parte de esa élite educada del principio del siglo XX. Finalmente, después de la crisis, de esos 10 años largos de crisis revolucionaria, con carencias, con hambruna, con muerte, con violencia, que es algo que está muy bien retratado en algunas de las novelas de la Revolución, empezando por las de Guzmán, pues lo que vemos es que esta gente naturalmente es la élite que sabe hacer cosas o que puede inventar cosas. Y son los mismos que están ahí en el origen de la SEP, por ejemplo. En mayor o menor proporción, con mayor o menor presencia. Pero ahí está. Mientras Guzmán anda haciendo sus asuntos en otro lado, ¿a quién tiene Vasconcelos, por ejemplo, haciendo las lecturas clásicas para niños? Sí, tiene a Gabriela Mistral, pero también tiene a Roberto Montenegro y a Torres Bodet y a Novo haciendo las adaptaciones de las letras clásicas para que se produzcan millares de ejemplares de esto. Guzmán anda en otra cosa, sí, anda en otra cosa, está en un lugar más de grilla, es colaborador otra vez de Alberto J. Pani, que ahora es canciller. Él era, en la decena trágica, Pani era el director de obras del Distrito Federal. Bueno, han pasado los años, se han reencontrado y ahora es canciller en 21. Y Guzmán es su secretario particular, y cuando viene este tema del centenario de la consumación de la independencia, pues se crea una comisión con 3 personas, una de las cuales es Guzmán, quien asume la secretaría ejecutiva. ¿Quién iba a decir, no? Pero vamos, es un puesto más de gestión, más de una naciente administración pública, definitivamente político, dada su cercanía con el canciller Pani, a quien, por otro lado, ya lo hemos dicho, odia cordialmente Vasconcelos. Entonces, como que no necesariamente están muy juntos, pero están en lo mismo. Y eso es algo que debemos como tener muy claro de esta generación. Cuando a la larga, y estoy hablando de muchas interpretaciones históricas en el salto del siglo XX al XXI, hay un montón de cuestionamientos diciendo, es que estaban cooptados por el gobierno, es que eran intelectuales. A ver, no, vámonos entendiendo, porque todos estos personajes sí son intelectuales y sí tienen vida pública y son funcionarios públicos, pero pertenecen a una generación que está construyendo ese sistema. No es lo mismo hacer un personaje de vida intelectual que es llamado, que es atraído por la perspectiva de un buen sueldo, de una buena posición. No, esto es diferente. Son constructores y eso es algo que no se nos debe olvidar. El pasado tiene más matices de los que a veces desde el presente podemos querer adjudicarles. Y toda esta generación tiene ese puntito. Hasta Salvador Novo, al que muchos han acusado de frívolo, ahí está, y está haciendo cosas que dices, y de veras Novo estaba adaptando las 1001 noches para mí. Sí estaba, ahí estaba. También es el mismo momento en que Novo, que por cierto tenía una buena amistad con Guzmán, empieza a escribir en un periódico, pero eso es bien divertido. ¿Por qué? ¿Dónde empieza a escribir? Ah, mira qué casualidad, en el periódico El Mundo de Martín Luis Guzmán.
¿Y quién lo manda? Lo manda Pedro Enrique Sureña, uno de los grandes maestros de los ateneístas. Y Novo dice, a mí me mandaron escribir en periódico porque Enrique Sureña decía que yo escribía muy oscuro y que el periodismo me iba a dar concreción, rapidez, claridad. Entonces, son los mismos. Son los mismos que están en esos espacios. Sí es una élite, sí es una élite, desde luego. Pero a todos lo que tienen como común denominador es este impulso y esta certeza. Están construyendo cosas. Y eso a veces se nos olvida. Muy bien, pues les recordamos que el tema de esta ocasión es Martín Luis Guzmán, del silbido de las balas al llamado de los libros de texto. Periódicos, Berta, periódicos en donde pues se da cuenta del acontecer nacional, del acontecer del día a día. Y don Martín Luis Guzmán está metido en los periódicos durante gran parte de su vida, incluso más que en los libros, que en las grandes obras, en la gran literatura, está metido en el periodismo. Y en ese sentido, pues una de sus empresas de más largo aliento y más exitosas, pues va a ser Tiempo, que es un semanario que tú conoces bastante bien. Y pues tenemos allí entonces a un personaje que está, por un lado, construyendo o tratando de construir este estado post-revolucionario y que además pues se está dando cuenta en los periódicos de ello. Cuéntanos un poquito de Tiempo, Berta, porque esto se va a tener un entrecruce muy importante en el tema que vamos a entrar ahorita, que es el de los libros de texto. Exactamente. Mira, es bien importante recordar que Guzmán jamás deja de ser periodista. Los queridos amigos que quieran ver un poco como a sus contemporáneos, se pueden buscar la guía de narradores de la Revolución Mexicana de Max Saúl, porque es un ficherito chiquito, concreto, sencillo, de todos los que escriben en torno a la revolución. Y es muy interesante porque Au dice de Guzmán, es quizá el más periodista de todos. ¿Por qué? Porque todos estos autores que están en esa pequeña guía hacen periodismo. Sí, pero una cosa es hacer un artículo, escribir de ciertas cosas, ¿sí? Y otra cosa muy diferente es hacer periódicos. Y Guzmán siempre hace periódicos. Siempre, siempre. Aquí en México, cuando tiene ya el dinero y las condiciones para hacer periódicos, porque además hay que decirlo, hacer periódicos siempre ha sido caro. Necesitas una estructura, necesitas solidez, necesitas pagar reporteros. Y eso lo aprende él desde muy joven, pero muy, muy, muy joven. En 36, cuando regresa a México, se alía con algunos refugiados españoles y buscan inversionistas, entre los cuales están, por ejemplo, don Jaime Torres Bodet, está por ahí Adolfo López Mateos, algunos otros intelectuales de la época, y también hay una cierta participación estatal en la creación de una empresa que se conoció como Ediapsa, que es una gran editorial donde la mancuerna que lleva la ostentante es Guzmán y el refugiado español editor don Rafael Jiménez Siles. Y a partir de eso, ellos empiezan a crear una estructura editorial propiamente. Y ese es el punto de partida para muchas cosas. En términos de periodismo, hay un antecedente, que es una revista llamada Romance, que auspicia Ediapsa, porque Jiménez Siles es un español refugiado, republicano, de izquierda, y acoge a un grupo de jóvenes españoles, comunistas y socialistas, entre los cuales, imagínate, nada más estaba, por ejemplo, un chamaco que venía de Málaga, que se llamaba Adolfo Sánchez Vázquez. Y hacen esta revista pretendiendo que sea una revista literaria, con alcance continental. Pero es una revista que fracasa. Primero porque entre socialistas y comunistas están agarrados del tronco permanentemente. Y no hay manera de que se sienten
tranquilamente armar un número de la revista, porque siempre hay pleitos, siempre hay tensión. Les proponen o les nombran un director que administre la revista, don José Mancicido, y se pelean durísimo con él. Y el señor Mancicido les avienta la chamba y dice adiós, y Jiménez Siles, todo desesperado, porque finalmente es una inversión y el proyecto vale la pena, pues le dice a Guzmán, pues, entra de emergente, ¿no? Y ahí va. Ahí va Guzmán a meter orden, a meter en cintura a los jóvenes socialistas, a los comunistas, ver que se dejen de pelear. Pero finalmente Romance es una revista totalmente literaria. Hay quien ha querido verla como el antecedente de Tiempo, y como vamos a ver, es otra cosa, radicalmente otra cosa. Y precisamente porque los integrantes de la redacción no acaban de ponerse de acuerdo y siempre se bronquean, pues ahí se acaba. Jiménez Siles en sus papeles dice, el problema con esta revista es que no podemos llegar, y quienes sepan de esto le van a entender, dice, no podemos llegar al punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El momento en el que tus gastos para producir esta publicación empiezan a equilibrarse con la cantidad de publicidad que recuperas para poder ir costeando. Entonces, bueno, el asunto se vuelve tan complicado que mejor lo dejan por la paz y se acaba Romance. Pero para nada era lo que Guzmán hubiera querido. Guzmán está en los años 30, en el salto a los 40, muy metido en la política. Le interesa tener presencia política, le interesa estar cerca del poder, pero no aspira a ser servidor público. Y entonces decide que lo que importa es tener un medio, su propio medio. No entrar a trabajar a un periódico, aunque conoce a todo el mundo. No. Lo que él quiere es su propio medio, donde él pueda dirigir, donde él puede expresar sus criterios, él puede hacer lo que mejor le parezca. Y así es como nace Tiempo, el semanario de la vida y la verdad, que nace precisamente en mayo de 1942, justo cuando México está entrando a la guerra mundial. Claro. Y, a ver, vámonos un poquito hacia los años finales de los 50 y principios de los 60. Para entonces, don Martínez Guzmán sigue haciendo Tiempo, que ya tendrá unos 20 años de existencia, está haciendo su semanario, y en ese momento llega a la Secretaría de Educación Pública don Jaime Torres Bodet, con una consigna de darle un nuevo impulso al sistema educativo mexicano. Y pues en eso, don Jaime tiene muy claro que parte de las acciones educativas que tiene que tomar son los libros, es editar, imprimir y distribuir libros para todos, querida Berta. Y pues para eso se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Y llega don Jaime a la conclusión de que la mejor opción para dirigir esta empresa, pues es don Martínez Guzmán. ¿Qué es lo que ve don Jaime en Guzmán, que en principio pues es un personaje que no tiene nada que ver con el ámbito educativo, insisto, está haciendo Tiempo, y entonces, ¿qué es lo que ve en él para llevarlo a cabo? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque esta propuesta para hacerse cargo de la producción de libros de texto gratuito le llega a don Martín cuando ya tiene 70 años, que para la época era tener muchos años, y que además implicaba que alguien de 70 años, pues ya más bien estaría guardado en su casita, cuidando a sus nietos. Y pues don Martín no tenía nada que ver con esa imagen estereotipada del anciano de 1960. No. O sea, don Martín seguía en la grilla. Tiempo había resultado su plataforma ideal para tener presencia pública, tener presencia en la República de las Letras y tener presencia pública en la vida política. Porque aquí es donde vemos cómo efectivamente ese ideario de liberalismo decimonónico
es algo que echa constantemente por delante en la línea editorial de Tiempo. Desde que hace Tiempo en 42 hasta bien avanzados los años 50, hay una serie de publicaciones que tienen que ver con las polémicas que se avienta Guzmán en ciertos momentos. Por ejemplo, hace un gran escándalo porque una Semana Santa de los años 50, cerca de Catedral se hace una procesión y la ley mexicana para ese momento las prohíbe. Pero como tantas otras cosas que estaban pasando en ese momento, como que el gobierno federal se hacía un poquito de la vista gorda. Y don Martín reclama. Don Martín reclama y escribe, por ejemplo, un editorial muy airado que se llama Semana de Idolatría. Y se arma una gran rebambaramba. La Iglesia Católica lo tacha de ateo, lo llama periodista rojo, periodista comunista. Y a Guzmán le importa mucho dejar claro que él no es ni rojo ni comunista, simplemente es liberal. Y las leyes de reforma dicen, y de hecho de ahí va a salir uno de sus libros, Necesidad de cumplir las leyes de reforma. Ese es el Guzmán que ha ido acumulando presencia, que ha ido acumulando información, lo que hoy diríamos expertise, el know-how, que le va a permitir en cierto momento poder responder las inquietudes de Torres Bodet. No partía de cero, eso hay que decirlo. En el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines hay una polémica muy intensa acerca de lo caros que son los libros escolares. No hay libro de texto gratuito. Y hay, eso sí, un jaloneo entre la industria editorial que produce esos libros escolares y el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, porque los libros son caros y hay un índice importante de deserción escolar porque la gente no puede comprar libros para terminar la primaria, ya no digamos la secundaria, la primaria que era el único nivel obligatorio en esa época. Y eso es un poco la discusión que se queda ahí como a la mitad, en el momento en que se acaba la gestión de Ruiz Cortines. De hecho, en la época de Ruiz Cortines se inventa una cosa gubernamental que se llama Comité Pro Abaratamiento del Libro de Texto, que jamás pudo abaratar nada, pero nada es nada. Y si en cambio el gobierno de Ruiz Cortines le deja a los editores clavada la banderilla de la amenaza de que si no hay manera de negociar, pues en algún momento se van a aventar como gobierno la empresa de producir libros. Había muchos libros producidos desde Vasconcelos hasta Ruiz Cortines, pero siempre fueron publicaciones de pequeños tirajes. Había una concentración importante de libros de lectura, pero faltaban libros de otras materias. Y un sondeo al mercado del libro escolar de la época muestra que en la parte privada las cosas eran igual. Es decir, había muchísimos libros de lectura, algunos libros de historia, por ejemplo, y de las otras asignaturas que se llevaban en la primaria, la producción era un poco errática, es decir, se producían 3 libros de geografía y se producían 25 de ortografía. Entonces, ¿de qué te habla eso? De que hay un mercado con sus nichos como muy ubicados y que no necesariamente están llenando la necesidad de materiales de estudio de una comunidad o de una sociedad. Ese es el momento en el que se acaba el sexenio de Ruiz Cortines y empieza el de Adolfo López Mateos y llega don Jaime por segunda ocasión. De don Jaime ya hemos hablado y hemos platicado cómo traía esta idea de libro gratuito, porque finalmente aquí hay algo importantísimo. La Constitución del 17 tenía un conjunto de promesas de carácter social que tenían que ver con la propiedad de la tierra para el hombre del campo,
que tenía que ver con los derechos laborales para los trabajadores y la oferta, la promesa de la gratuidad educativa. El pequeño problema es que mientras siguiera el problema del libro escolar caro, esa gratuidad educativa no se acababa de concretar. Y eso es lo que trae aquí en el pecho como una espinita que trae clavada y que le ha dolido durante décadas a don Jaime, de querer concretar esa gratuidad educativa que además, bueno, ya estaba enunciada desde Vasconcelos, pero otra vez, esto ya lo hemos platicado en otras ocasiones, una cosa es soñar con repartir miles, millones de libros y otra cosa bien diferente es decir, ¿dónde los voy a hacer? ¿Con qué los voy a hacer? ¿Cómo los voy a repartir? ¿Y cómo va a funcionar? Que ese es el gran reto que asume Guzmán cuando en 1959 se lo propone Torres Bodet. Claro, es que eso es bien interesante. A lo mejor hoy estamos acostumbrados a pensar en que el libro de texto pues, es algo que ya está allí, que siempre ha estado, pero con esto que nos platicas del panorama anterior, ¿qué quiere decir? Pues que no había, o sea, los libros de texto eran caros, escasos y mal hechos. Es muy curioso porque después en la defensa cuando vendrán las críticas al libro de texto gratuito, pues don Martín se pondrá a hacer un análisis riguroso de los libros de texto y se va a dar de los libros previos a los de texto gratuito y se va a dar cuenta con que hay libros donde dicen que las flores hablan, ¿no? O sea, cosas así realmente extrañas. Entonces, pues uno ve pues, calidad educativa muy dispar. Y entonces esto, echar a andar el libro de texto gratuito, implica otra cosa. Implica diseñar los libros desde cero, los contenidos, implica diseñarlos visualmente, implica producirlos, distribuirlos, asegurarse que lleguen a todos los niños en absolutamente todo el país. Entonces, pues no es una empresa sencilla, ¿no? ¿No, verdad? ¿Qué implica en 1960 producir 16 millones de libros de texto? ¿Cómo es ese reto para Guzmán? Bueno, vámonos un poco a las memorias de don Jaime, que dice, bueno, yo me puse a preguntarle a mucha gente y nadie me da razón, nadie me dice si se puede, no se puede, o se puede, pero con esto, en fin, no, dice, solamente Martín Luis Guzmán es capaz de decirme que sí. ¿Qué significa ese es capaz de decirme que sí? Bueno, porque este hombre no nada más sabe escribir periódicos, sabe hacerlos. Y tiene, aunque no es como lo más evidente en él, pero tiene un conocimiento técnico de esto, de hacer impresos, que es una cosa impresionante. Debe haber sido fantástico haber hablado con él de cómo se hace un periódico. Debe haber sido una maravilla. Pero nomás te voy a contar una historia. Espero que le guste a los amigos de Radio Orina, porque esto en ningún lado lo van a ver publicado. Yo me lo encontré viendo los papeles de don Martín. Está ya la guerra. Y don Martín tenía ya muy, muy buen acuerdo con los talleres gráficos de la Nación para imprimir tiempo. Siempre se imprimió tiempo en los talleres gráficos de la Nación. Y se dan cuenta de que en el calor de la declaratoria de guerra hay alguien que está imprimiendo en hojas membretadas de un hotel una serie de escritos contra la alianza y la unidad nacional con el bloque aliado. Y la Secretaría de Gobernación, que en esa época tenía como línea directa con el famoso servicio secreto, pues no hayan quién es el contrapropagandista que está haciendo esto. Y como corresponde a una entidad de gobierno en tiempo de guerra, pues lo quieren agarrar. Y nadie tiene idea de cómo hacerle, menos un señor que agarró una de esas hojas impresas y se fue a los talleres gráficos de la Nación y se le enseñó a los viejitos impresores con más años para que le dijeran qué clase de imprenta había producido eso. Y de veras que me imagino a don Martín dándose cuerda con esos viejitos impresores hasta que pudieron llegar a decir a Gobernación, a ver,
Ya vimos, esto se imprimió en una máquina así, así, así y así. Y luego se pusieron a ver entre estos viejitos que tenían muchas horas de vuelo en el oficio, quién tenía una imprenta de estas características. Y poco a poco fueron cerrando el círculo hasta que tenían solamente 2 imprentas donde se pudo haber producido. Le ponen vigilancia y encuentran al cuate que está haciendo estas cosas. Ese es el tipo de asuntos que le encantaban a Guzmán, donde el conocimiento técnico tiene una repercusión política o colectiva. Ahora, ¿por qué sabemos que lo hizo él? Es bien interesante. Yo le recomiendo a los jóvenes investigadores que un día vayan a ver el archivo de Martín Luis Guzmán. Pero hay que verlo teniendo como contraparte Tiempo. El archivo de don Martín y la revista Tiempo dialogan entre sí. No se encuentra cada cosa. Bueno, el final de esta historia que cuento se ve en Tiempo, porque a don Martín, cuando tenía una nota así bien exclusiva o muy de él, o era un logro propio, o era un descubrimiento, bueno, lo presumía hasta la náusea. Y se echaba una semana presumiendo de que nadie más se había dado cuenta de eso, que los colegas no están en lo suyo, que la competencia no sé qué. Bueno, sale por anticipado con esta noticia de que pescan al propagandista de esta manera y lo detalla en Tiempo. La competencia, efectivamente, los periódicos salen con esa nota como a los 4 días cuando don Martín ya está verdaderamente insoportable presumiendo de esta cosa. No, es verdaderamente una cosa interesantísima porque lo que te da idea es de un hombre que le tiene tomadísimo el pulso al mundo de los medios impresos. Para él, hacer periódicos es muy sencillo. Para él, hacer una revista es muy sencillo. 16 millones de libros, nomás déjame armarlo y vemos. Y sí podía. Además, aquí hay algo importante. De eso tú sabes mucho. De la construcción de la política pública. Hacer un medio impreso siempre ha costado dinero, siempre cuesta dinero. Por eso don Martín tenía un semanario tamaño de una revista común y corriente como las conocemos hoy, que costaba mucho menos que hacer un periódico diario. Pero si tú te asomas a la vida interna de Tiempo, los traía como si fuera un periódico diario. A diario tenía juntas con los reporteros, los regañaba, los traía fritos, les mandaba memorándums. Bueno, era una cosa tremenda de estar ahí siguiendo para una publicación semanal. Generalmente el ritmo de trabajo en un semanario es un poquito más relajado, se ve con cierta... No. Martín Luis Guzmán los traía como si fuera un periódico que se publicaba. De tal modo que tenía muy bien puesto el conocimiento del entorno, cuánto podía costar, cómo podía costar, y por eso él sí le puede decir que sí a Pérez Bodet. Le dice, sí se puede. Hacer un libro como el que quiere nos puede salir en tanto. ¿Cuántos libros quiere? ¿De qué nivel? Pues puede salir en tanto. Así que no, sí se puede. Oye, ¿y dónde vamos a imprimir? Es muy fácil, que nos maquilen los periódicos y las editoriales. Y ya luego vemos, o sea, si usted quiere salir ya, recurrimos a la maquila y luego empezamos a construir unos talleres propios. O sea, verdaderamente pensó en todo y tan pensó en todo que yo creo que era 1961 o 62 y ya hasta le había echado el ojo a lo que se iban a volver los talleres de la Comisión de Libros de Texto. Es un asunto bien interesante porque, en efecto, don Jaime ve esta capacidad de Luis Guzmán de aterrizar el proyecto y de saber qué es el que puede, en efecto, producir millones de libros de texto. Y es bien interesante cuando uno va a las memorias de Torres Bodet y ve la parte en la que va con el presidente López Mateos y le dice que quiere que sea Guzmán el director de la Conalitec, ¿no? Y entonces López Mateos ve como con cierta suspicacia, ¿no? No hay alguien más,
Claro, porque también en lo que está pensando el presidente es que estos libros sean equilibrados, ¿no? Pensar, yo creo que en ese momento ya venían ver todas las críticas que iba a haber hacia el libro de texto gratuito y entonces pues un poco la consigna es que sean libros equilibrados, que no despierten pasiones, odios, ¿no? Y entonces pues de pronto pareciera que Luis Guzmán a lo mejor en ese sentido no es el hombre tan indicado, ¿no? Y sin embargo lo logra, ¿no? No es así, querida Berta. No, lo logra y lo logra bien. Es muy interesante porque efectivamente López Mateos ahora sí que conoce a su gente, conoce a don Martín desde hace un buen rato y le dice a don Jaime, no, está muy bien, pero ha sido, así dicen las memorias de Torres Bodet, ha sido muy combatido. Don Jaime era muy educado. O sea, ese ha sido muy combativo. Don Martín se había peleado con mucha gente, criticaba a mucha gente. Había organizado, imagínense nomás, una rebelión en un congreso de academias de la lengua hispanoamericanas, poniéndose al tú por tú con la RAE, por ejemplo. Y se armó una batahola tremenda, eso lo pueden ver los queridos amigos en un texto que se llama Academia. Así que la verdad es que por ahí hay un recuerdo que es de alguno de sus trabajadores, hasta me parece, que dice, don Martín era muy valiente y no le tenía miedo a nada, de verdad que no le tenía miedo. De verdad que no le tenía miedo a nada porque del mismo modo que le pudo decir a Torres Bodet, a ver, esto se puede hacer de esta forma, y la libramos los primeros años así, y luego va a importar que tengamos taller, etcétera. De ese mismo modo, asume que va a haber mucha gente a la que no le guste que él esté al frente de la comisión. Pero aquí hay algo que es muy importante, tan importante en don Martín Luis como en don Jaime, que tienen idea del servicio. Y don Martín tiene perfectamente claro que una cosa son sus broncas con la Iglesia Católica y otra muy diferente que le encarguen hacer los libros para los escolares. Y diseñan un mecanismo por donde, bueno, sí, don Martín puede ser un gran escritor, pero él no va a escribir los libros, ni los va a escribir don Jaime. Además, preguntémonos, o sea, a ellos les tocaría hacer los libros con fracciones, los libros de estudio de la naturaleza, no, o sea, zapatero a tus zapatos. Don Martín lo que sabe es producir libros, bueno, pues él produce libros, pero, el decreto de creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, lo que dice es que el presidente fundador, que era don Martín, tiene las facultades para convocar a concursos. Enviar una convocatoria abierta a todos los que escriben libros de texto escolar, que participen en estos concursos y los mejores son los que se van a producir para el gobierno mexicano. De eso se trata. Ahora, no son nada más don Martín y don Jaime solitos y su alma, no. Se le da una estructura a la Comisión de Libros de Texto. Está don Martín, tiene algo que hoy llamaríamos Junta de Gobierno, que es un conjunto de vocales que son gente de primer orden. Estoy hablando de Arturo Arnaiz Siprec, por ejemplo, que es historiador, pero también hay escritores, está Gorostiza, también hay matemáticos, con la idea de que esta Junta de Gobierno, de algún modo, vea por ese equilibrio y le dé legitimidad a lo que se está trabajando. Y aparte tiene un equipo de asesores pedagógicos, gente versada, maestros normalistas de muchos años y de mucho prestigio, como quien, por ejemplo, don René Avilés, papá del escritor de la onda René Avilés Favila, o, por ejemplo, doña Soledad Anaya Solórzano, que era una maestra de secundaria súper prestigiada, que llevaba muchísimos años en esto. Bueno, doña Soledad, que ya era una viejita, como eran todas las maestras que estaban en ese consejo, ahí estaban supervisando la parte pedagógica de los libros. Ahora,
Es un concurso muy complicado porque pues para un criterio tan exigente como es el de dos académicos de la lengua como son don Jaime y don Martín Luis, o sea, para empezar el libro tiene que estar bien hecho, bien escrito, tiene que tener conocimiento sólido. Para eso están los asesores pedagógicos y para eso están los vocales. Por eso, y aparte, bueno, hay una natural reacción de la industria editorial del sector de los libros de texto que pretenden boicotear los concursos. Hay momentos donde se declaran desiertos. Hay momentos donde se tiene que dar al presidente de la comisión, es decir, a don Martín, atribuciones especiales para que si no hay un libro ganador del concurso, se pueda contratar directamente a alguien, a un autor que les parezca que es adecuado, que es competente, que puede producir un buen libro, para que ese sea el libro que se... Es muy complicado, no está lleno de polémicas ese primer año, pero hay que decir que don Martín tan claro tenía cómo hacerlo que batió récord. En febrero de 1959 estaban anunciando la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos y en enero de 60 ya estaban entregando los primeros 11 meses. 11 meses y es el inicio de la distribución de un tiraje de casi 17 millones de libros. Eso no te lo puede hacer nadie que no sepa el cómo, el cuándo, cuánto cuesta, en qué tiempos y cómo. Se llama capacidad ejecutiva y pues parece que don Martín tenía bastante. Don Martín la tenía porque en efecto los libros quedan y empiezan a salir y se empiezan a distribuir. Y hay una foto muy bonita donde está Martín Luis Guzmán junto a López Mateos y don Jaime Torres Bodet incluso un poco más hacia atrás y están viendo estos primeros libros de texto y parece que en ese momento ya las dudas del presidente López Mateos pues ya no existen, ¿no? Porque allí está la materialidad del asunto que don Martín sí logra. Y sin embargo, las críticas no se hacen esperar, ¿no? Apenas aparece el libro de texto gratuito y hay un montón de críticas sobre este, ¿no? O sea, hay por un lado, está el nombramiento de Martín Luis Guzmán que no gusta, no gusta mucho. Hay quien espera a otro personaje para tratar de que estos libros sean lo más equilibrados posibles, pero hay también críticas hacia el libro, hacia el propio libro de texto, ¿no? Al que tachan de ideologizante, su carácter de único. Pero hay también, por otro lado, una crítica que viene desde el sector empresarial. O sea, hay que pensar en todos los editores y libreros que antes se dedicaban a producir libros de texto y que ahora, pues, veían desarmado su negocio y empiezan estas críticas y esto, pues, don Martín va a llevar estas batallas justamente a tiempo, ¿no, Berta? Entonces, ¿cómo se va desenvolviendo este estira y afloje entre los empresarios y don Martín en tiempo? Bueno, don Martín, en todo este proceso comete un error de cálculo importante. Don Martín piensa que la mejor manera de crear un ambiente propicio al libro de texto es contar con el apoyo de los medios. Y entonces, a esta junta de vocales y a este cuerpo de asesores pedagógicos le agrega algo que él llama Consejo de Representantes de la Opinión Pública. Lo que quiera decir eso, ¿no? Lo que él estaba pensando claramente era en invitar a los directores de periódicos a que formaran parte de esa especie de consejo. ¿Por qué? Porque otra vez, don Martín era periodista, algunos eran sus cuates, con otros se llevaba más o menos, pero definitivamente eran pares. Él era uno de los suyos. Y en esta nueva aventura de ser funcionario público, pues él pensaba que podría tener el apoyo. Y hasta cierto punto, en ciertos momentos, sí lo tiene. Sí lo tiene cuando se anuncia, por ejemplo, que va a haber libro de texto y que don Martín es el que los va a hacer.
Lo tiene cuando él genera su primer informe, que se difunde mucho y todos los titulares son felicitan a Martín, o sea, Martín como si fuera tu cuate, el cuate con el que te sientas a tomar café a diario, era uno de ellos. Pero una cosa es que el director del periódico sea tu cuate y otra muy diferente, que los sectores conservadores del país que también tenían presencia en esos medios se quedaran callados. Cuando se dice que los medios de hace medio siglo, de 70 años, vivían permanentemente censurados, nomás hay que asomarse a ver la bronca del libro de texto gratuito para que se vea que no es tan fácil, que esa es una afirmación, yo diría que muy temeraria, porque verdaderamente le criticaron todo a esos libros. Bueno, hay, por ejemplo, y ese es uno de los ejemplos más simpáticos, hay un columnista vinculado al panismo y vinculado a sectores muy conservadores, un señor que se llamaba Pedro Vázquez Cisneros y que firmaba como PBC. Este señor se queja de la portada del libro de primero. Dice uno, ¿y por qué, Dios mío? ¿Por qué se va a quejar de la portada? Se queja porque la portada está hecha, así dice una columna, por el más notorio comunista mexicano, David Alfaro Siqueiros. ¿Por qué? Porque en esa idea de hacer los libros gratuitos con lo mejor que tenía el Estado, a don Martín se le ocurre escribirle a algunos conocidos suyos, a Siqueiros, a Roberto Montenegro, a Alfredo Salce, le escribe a Raúl Anguiano y les pide que pinten óleos, o sea, óleos, piezas de 1.5 metros por metro 20 por metro 70 más o menos, para que se fotografíen y esas sean las portadas. Bueno, pues a don Pedro Vázquez lo que no le gusta es que una portada sea una obra de Siqueiros. ¿Por qué? Porque el señor es comunista y si lo contrata a una entidad de gobierno, no, ahí hay algo torcido, en fin. Bueno, son unos pleitos tremendos. Pero ahí sí hay que decirlo, Guzmán nunca tiró la toalla. Tenía clarísimo cómo iba a salir, qué se podía hacer, cómo y en qué tiempo salir, y salieron. Pero de que el primer año fue objeto de muchas críticas, es cierto. Ahora, ese primer año, Guzmán, que era de temperamento vivo y que no se quedaba callado, esta vez sí lo hace. Está tan ocupado haciendo los libros, viendo los concursos, etcétera, que decide que hay que ser prudentes y no cede a la tentación fácil de decir, sí, pues ahorita les contestamos en tiempo. No, el primer año no pasa eso, en 62 sí. Y es un agarrón tremendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una manifestación que ocurrió en Monterrey en 1962, donde sectores de la población espoleados por el gran capital regiomontano se manifiestan contra el libro de texto y surge la acusación de que son libros comunistas. Y don Martín ahí sí no vacila. Claro, uno está, imagínense mi sorpresa cuando yo estoy viendo los papeles y llego a la portada de Tiempo de 1962 donde él está respondiendo y de veras dice uno, ¿de veras se aventó ese tiro? Porque publicó todas las fotos de los grandes capitalistas de Monterrey diciendo, esta gente, esta que ve aquí, es la que está saboteando el libro de texto. Y adentro también les pone una tunga fenomenal, porque además, como la acusación es que son libros comunistas y por tanto son libros ateos, entonces dice, esta gente va a la iglesia y esta gente al mismo tiempo le está mintiendo a todos a los que les está vendiendo la idea de que son libros que promueven el rencor, que promueven el odio. Esta gente se está condenando porque está faltando a los mandamientos, porque dice que no deben mentir, esta gente está... No, es verdaderamente un encontronazo tremendo. En respuesta, el capital regiomontano promueve un boicot de publicidad para Tiempo y uno de la revista que en un cierto número de 62 tiene, por decir algo, 10 páginas de publicidad y al siguiente número tiene 3. O sea, es un boicot
fuerte. Por eso importa mucho ver la revista, porque uno ve en la materialidad de la revista lo que está pasando. A las 2 semanas uno empieza a ver cosas, como que el gobierno federal, para echar un poco la mano, porque finalmente don Martín se estaba jugando su medio, su revista, por un proyecto del Estado mexicano, mete inserciones pagadas. Y hay que entender las cosas en su momento. No las podemos juzgar con el criterio del presente. Es el momento en que el Estado mexicano dice, a ver, hay que echarle la mano, porque finalmente este hombre está enfrentando críticas a un proyecto de Estado que se está consolidando. Eso por un lado. Ahora, también don Martín le manda a una de sus asesoras pedagógicas a esta gente que está protestando por el libro para debatir y que le digan a ver cuál es el problema con los libros. Y llega doña Dionisia Zamora, una maestra de muchos años, que además escribió en periódicos, llega a Monterrey, se reúne con esta gente y le dice, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Es que los libros son comunistas. ¿En qué se les nota? Es que en ningún lado hablan de propiedad privada. O sea, ahí cuando yo leí eso, me acordé de ese meme donde Stitch se jala la cara. Porque dice uno, a ver, no, ¿es en serio? Doña Dionisia, que tenía muchas horas de vuelo, les contesta, a ver, que ustedes me digan eso, es como decir que un libro de mecánica no sirve porque le falta la palabra tornillo. Sí, no la muelen, ¿no? Y después de una breve escaramuza, pues acaban confesándole que la mera verdad es que no han acabado de leer los libros. Y entonces doña Dionisia dice, ay, miren, ¿saben qué? Cuando acaben, platicamos. Y se regresan. Y a partir de ahí es cuando don Martín dice, bueno, a ver, y encarga que se analicen los libros comerciales que circulan. Y ahí es donde empiezan a darse cuenta, para poder afirmar con razón, que los libros están mal dibujados, mal ilustrados, mal redactados. Hay un fragmento, ese dictamen lo hace don René Avilés, y dice, las comas están mal puestas en todos lados, no saben poner comas. Los libros de lectura, que era lo que más había, hay un libro, y tú bien lo acabas de citar hace un ratito, donde empieza la lectura diciendo, eran los tiempos en que los hombres y las plantas hablaban. Y entonces, dice don René, digo, todo el mundo sabe que las plantas no hablan. Es decir, todo este pleito ideológico, que uno podría decir, no, son broncas intelectuales, no lo es, sino que tiene aterrizaje en la materialidad del libro de texto. Y la verdad es que es un asunto que generó en su momento polémica y que cada vez que se le mueve algo a un libro de texto, siempre genera polémica. Y sin embargo, el libro de texto permaneció y se convirtió en una de las políticas educativas de más largo aliento, ¿no? Y aún el día de hoy es una de las herramientas educativas pues más valiosas que tenemos, pese a todo lo perfectible que siempre puedan llegar a ser estos libros. Querida Berta, se nos ha terminado el tiempo. Siempre habrá un montón de cosas que no alcancemos a platicar, pero ni modo. Así es esto. Pero bueno, yo agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy y así es como yo, Pavel Luna, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la maestra Berta Hernández. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción y grabación, Evanibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Muchas gracias y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.